Adolf Hitler no ascendió a la cima del poder solo. Detrás de su figura se alzaron una serie de leales jerarcas nazis como Himmler, Goebbels y Göring, cuya fidelidad y fanatismo construyeron el imperio del horror. En los oscuros días del Tercer Reich había un líder indiscutido que era el Führer, pero estaba sostenido por las articulaciones políticas y maquiavélicas de estos personajes. Sin embargo, como si se tratara de la trama de una tragedia griega, las muertes fueron determinantes en el relato. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, las traiciones y lealtades de estos líderes pusieron la estabilidad del régimen en jaque, lo que terminó costándoles la vida. En el video de hoy descubrirás la vida y la muerte de los lugartenientes más cercanos a Hitler. Te enterarás qué papel decisivo jugaron en el ascenso y caída del Imperio Nacional Socialista. Acompáñanos a sumergirnos en las sombras del aparato nazi en este nuevo episodio de Historia Militar. Adolf Hitler. Adolf Hitler, una figura central en la historia del siglo XX, lideró el Tercer Reich alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Su régimen totalitario y su ideología nazi dejaron una marca indeleble en la humanidad. Pero ¿cómo llegó a su fin este hombre que desencadenó una de las épocas más oscuras de la historia? Hitler, nacido en Austria en 1889, ascendió al poder en Alemania en la década de 1930, estableciendo un gobierno que propagaba el odio y la intolerancia con lo que él consideraba la escoria de la sociedad. Su liderazgo llevó al mundo al conflicto armado más devastador conocido por el género humano. A medida que los aliados avanzaban en Europa y los soviéticos sitiaban Berlín, el canciller alemán se encontró en una situación desesperante en 1945. Atrapado en su búnker subterráneo en Berlín, con el ejército rojo soviético avanzando de forma implacable, el líder nazi enfrentó el inevitable colapso de su imperio. El 30 de abril de 1945, cuando las fuerzas aliadas habían sitiado la capital germana, Hitler tomó una decisión que sellaría su destino: el suicidio. Acompañado de Eva Braun, quien se había convertido en su esposa apenas un día antes, el Führer ingirió veneno y se disparó en la cabeza. El fin del canciller marcó el colapso del Tercer Reich y el inicio de la rendición alemana. La noticia de la muerte de Hitler resonó en todo el mundo y simbolizó el final de una era caracterizada por la brutalidad y la intolerancia. El lugar exacto de su fallecimiento, el búnker bajo la Cancillería del Reich, se mantuvo oculto durante años. La versión oficial soviética afirmaba que Hitler había escapado, alimentando teorías de conspiración. Sin embargo, con el paso del tiempo, la verdad salió a la luz y se confirmó que Hitler había optado por el suicidio para evitar enfrentar la derrota y su captura. Uno de los pocos testigos sobrevivientes así lo asevera. I will never forget this. Hitler by the table, his head on the table. And Eva lay on the couch, her head towards him. La muerte de Adolf Hitler puso fin a una etapa oscura de la historia mundial, aunque su legado perdura como un recordatorio sombrío de los peligros del racismo y los fanatismos. La narrativa de su vida y su trágico final continúa siendo objeto de análisis, debate y reflexión en la actualidad, tanto como los de sus lugartenientes. Heinrich Himmler. Quien fue una figura clave en el régimen nazi fue el oscuro Heinrich Himmler. Desempeñó un papel siniestro como arquitecto de las políticas represivas y genocidas de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Su vida y su inesperado final revelan aspectos oscuros y tenebrosos de la historia del Reich. Himmler, nacido en 1900, fue un ferviente seguidor de las doctrinas dictadas por el Führer desde temprana edad.
Ascendió rápidamente en las filas del Partido Nacional Socialista y se convirtió en el líder de las temidas SS, la organización paramilitar responsable de numerosos crímenes de guerra y atrocidades. No solamente eso, sino que también fue uno de los arquitectos de la solución final de Hitler, es decir, del plan de genocidio sistemático de judíos. A medida que la guerra avanzaba y la derrota de Alemania se volvía inminente, Himmler comenzó a explorar opciones desesperadas para salvarse. En un giro sorprendente, intentó negociar con los aliados para garantizar su propia supervivencia y la de su círculo cercano. Sin embargo, sus intentos de traición no tuvieron éxito y la noticia de sus acciones llegó a oídos de Hitler. Al enterarse de la deslealtad de Himmler, el Führer lo destituyó de todos sus cargos el 28 de abril de 1945. Con la certeza de que sería capturado y enfrentaría juicios por crímenes de guerra, el líder de las SS tomó una decisión impactante. El 23 de mayo de 1945, antes de ser apresado por las fuerzas aliadas, Heinrich Himmler se quitó la vida ingiriendo cianuro. Su muerte marcó el fin de un hombre que, aunque inicialmente leal al Führer, buscó desesperadamente salvarse cuando el régimen nazi se desmoronaba. La traición de Himmler y su suicidio influyeron en la posterior desintegración interna del régimen nazi hacia el final de la guerra. Su historia refleja la complejidad moral y política de aquellos tiempos oscuros. La caída de Himmler sirve como un recordatorio de los actos traumáticos y decisiones extremas que marcaron el colapso del Tercer Reich. Sin embargo, el jefe de las SS no fue el único personaje controversial del régimen. Hermann Göring. Hermann Göring, un personaje central en el régimen nazi, se destacó como uno de los líderes más influyentes y controvertidos de la Alemania del Führer. Nacido en 1893, fue un piloto de combate condecorado durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente su lealtad a Hitler lo llevó a ascender rápidamente en las filas nazis. Desempeñó un papel crucial en la creación de la Gestapo y las SS, así como en la implementación de políticas antisemitas y represivas. Entre sus más oscuras tareas participó junto a Hitler y a Himmler de la ejecución de la siniestra solución final, convirtiéndose en uno de los hombres indispensables del Reich. Durante los juicios de Nuremberg tras la guerra, Göring se destacó por su actitud desafiante y orgullosa al defender vehementemente las acciones del régimen nazi. Su férrea lealtad a Hitler y su negación de las atrocidades cometidas marcaron su defensa, mostrando una figura impenitente hasta el final. Así fue su sentencia registrada durante el juicio. Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment of which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Joachim von Ribbentrop. Sin embargo, cuando la inevitabilidad de su condena se hizo evidente, Göring tomó una decisión tan impactante como cobarde. El 15 de octubre de 1946, un día antes de su ejecución programada, se suicidó ingiriendo cianuro en su celda. Este acto final, aunque dramático, fue coherente con la imagen de un hombre que hasta el último momento defendió sus convicciones y el legado nazi, al punto de llegar a morir en su ley. Su vida y su funesta muerte nos permiten dar una mirada a las entrañas de la bestia del nacionalsocialismo. La idea de morir sosteniendo orgullosamente la bandera del Tercer Reich antes que negociar y traicionar sus nefastos ideales como lo había hecho Himmler, fue solo posible en un régimen totalitario que generaba devotos de lealtad fanática. Joseph Goebbels. Adentrémonos ahora en la impactante historia de Joseph Goebbels, uno de los intelectuales más importantes del Tercer Reich, cuyo rol fue ser el encargado de la maquinaria propagandística nazi. Su vida y su oscuro final ofrecen una visión intensa de los últimos días del régimen de Hitler. Nacido en 1897, Goebbels emergió como una figura clave en el Partido Nacional Socialista,
desplegando sus habilidades como orador y manipulador de masas. Su maestría en el proselitismo sistemático contribuyó significativamente al ascenso del Führer al poder y a la consolidación del totalitarismo del partido alemán. En los últimos días del Reich, cuando la derrota ya era inminente, Goebbels permaneció leal a Hitler hasta su amargo final. A medida que las fuerzas aliadas avanzaron sobre la ciudad berlinesa en 1945, el fanático funcionario hizo notar su rol crucial como ministro de propaganda y desempeñó un papel fundamental en perpetuar la ilusión de la resistencia nazi. Sin embargo, la fidelidad de Goebbels al Tercer Reich fue puesta a prueba en momentos decisivos. A medida que la caída de Berlín se volvía inevitable, Goebbels tomó una decisión que aún hoy causa escalofríos al relatarla. El 1 de mayo de 1945, junto con su esposa Magda, envenenó a sus 6 hijos antes de quitarse la vida, no sin antes asesinar consensuadamente a su mujer. Este acto desesperado y trágico marcó un final impactante para la vida de Goebbels y su familia. Su elección de la muerte en lugar de rendirse ante los aliados puede interpretarse como un último acto de fidelidad al Tercer Reich. Sin embargo, algunos argumentan que fue también un intento de evitar las consecuencias de los crímenes nazis y preservar la imagen del régimen. La ambigüedad de su legado refleja la complejidad moral de aquellos días tumultuosos, en los cuales todos los jerarcas nazis enfrentaron situaciones que implicaron la decisión entre la vida y la muerte. Erwin Rommel. La cautivadora historia de Erwin Rommel, el afamado mariscal de campo alemán conocido como el Zorro del Desierto, es un fascinante capítulo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Rommel, nacido en 1891, se destacó desde temprana edad como un estratega militar excepcional. Su astucia y habilidades tácticas le valieron éxitos significativos en la campaña del norte de África, donde ganó su apodo por su hábil manejo de las tropas alemanas en el desierto. A medida que avanzaba la guerra, Rommel, que inicialmente había sido un fervoroso partidario de Hitler, comenzó a cuestionar las tácticas del régimen nazi. A diferencia de muchos altos oficiales alemanes, el Zorro del Desierto no estaba directamente implicado en crímenes de guerra. Su enfoque se centraba más en la estrategia militar que en la ideología nacionalsocialista. En los últimos meses del conflicto, cuando la derrota del país ya parecía inevitable, Rommel se vio envuelto en una conspiración para asesinar al Führer. Ese supuesto operativo consistía en un atentado para matar al canciller alemán, llevado adelante por algunos de sus oficiales más cercanos. Sin embargo, el nivel de involucramiento del mariscal nazi en dicho complot sigue siendo objeto de debate al día de hoy. Algunos sostienen que el Zorro conocía y respaldaba la idea de derrocar a Hitler, mientras que otros argumentan que su papel fue más ambiguo y mucho menos incriminatorio. La situación llegó a un punto álgido cuando Rommel fue acusado frontalmente de su presunta participación en el complot. Ante el inminente amedrentamiento público y el ineludible acoso a su familia, el mariscal optó por el suicidio el 14 de octubre de 1944. El final de Rommel y su apoyo en el boicot a Hitler sigue siendo un enigma, con preguntas sin respuesta sobre si se mantuvo fiel al Tercer Reich o si al enfrentar un destino tormentoso como criminal de guerra, buscó desligarse de las atrocidades nazis. Su muerte, aunque marcada por lo tétrico de un suicidio, pone de manifiesto las decisiones difíciles que enfrentaron muchos nazis en los últimos días del conflicto. Adolf Eichmann. Viajaremos en este pasaje a los últimos días de Adolf Eichmann, uno de los máximos responsables de la organización logística detrás del Holocausto. Su historia, aunque sombría, nos ofrece una visión única de los dilemas éticos y las consecuencias del brutal exterminio judío perpetrado por los nazis. Nacido en 1906, este personaje se destacó por su eficiencia en la administración logística y la implementación de las políticas antisemitas del régimen del Reich. Fue otro de los ingenieros centrales en la solución final,
coordinando la deportación y exterminio de millones de europeos que, según Hitler, debilitaban la raza aria. Después de la guerra, Eichmann logró evadir sinuosamente a la justicia y se refugió en Argentina. Sin embargo, en 1960, agentes del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, localizaron y secuestraron al nacionalsocialista, llevándolo a juicio en su país. Durante el proceso mostró poca expresión de remordimiento y defendió sus acciones como simples órdenes cumplidas. Los testimonios de las víctimas son desgarradores. Tore off the clothing of the old man and he was shot. I saw it with my own eyes. And then they took my mother and she said, "Let us go before her." They caught mother and shot her too. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el proceso, algunos testimonios indicaban que el acusado podía haber actuado de manera más autónoma de lo que inicialmente se creía, lo que lo caracterizó como uno de los nazis más fanáticos. En cuanto a su final, fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad y condenado a muerte. Antes de su ejecución en 1962, Eichmann expresó arrepentimiento por las consecuencias de sus acciones, aunque muchos cuestionaron la sinceridad de sus palabras. Su caso, así como el de muchos otros, generó polémica sobre la complejidad moral de sus acciones y planteó preguntas sobre la responsabilidad individual en un sistema totalitario. Su muerte marcó un hito en la búsqueda de justicia por los crímenes del Holocausto y dejó un legado de debates éticos sobre la culpabilidad y el arrepentimiento. Rudolf Hess. Hay un enigma que rodea la muerte de Rudolf Hess, una figura críptica y controvertida dentro del Tercer Reich. Nacido en 1894, fue uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler y desempeñó un papel clave en la temprana propagación del nazismo. Conocido por su lealtad inquebrantable al Führer, Hess fue nombrado secretario del partido nazi en 1933 y más tarde ocupó el cargo de ministro adjunto del mismísimo canciller. Estaba claro que se trataba de un miembro vitalicio del Partido Nacional Socialista y un vehemente admirador de Hitler. Sin embargo, en 1941 llevó a cabo una acción que desconcertó a muchos. Voló solo a Escocia para buscar negociar la paz con el Reino Unido. El 10 de mayo, en un intento de establecer un contacto clandestino y negociar la paz con el mencionado país, aterrizó su avión Messerschmitt Bf-110 cerca de la localidad escocesa de Eaglesham. Este acto desconcertante dejó a todos perplejos, tanto a aliados como a nazis. Hess afirmó que actuó por iniciativa propia, sin el consentimiento ni la aprobación de Hitler. Aunque su misión de paz resultó infructuosa, el episodio generó especulaciones y teorías conspirativas que perduran hasta hoy. Capturado por las autoridades británicas, Hess fue encarcelado y luego juzgado en Nuremberg tras el fin de la guerra. Después del colapso del Tercer Reich, fue juzgado en Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la paz. A pesar de ser condenado a cadena perpetua, algunos sugieren que Hess no traicionó las ideas fundamentales del nazismo y que su vuelo a Escocia fue un intento desesperado de buscar una solución que evitara la aniquilación de Alemania y su preciado Führer. En 1987, Hess murió en la prisión de Spandau en Berlín Occidental, en circunstancias que aún generan especulaciones. Oficialmente, su fallecimiento fue catalogado como suicidio, aunque algunos sostienen que fue asesinado como parte de un complot para silenciarlo. El misterio en torno a Rudolf Hess persiste, suscitando debates sobre su verdadera motivación al volar a Escocia y si su lealtad al nazismo se mantuvo hasta el final. Su vida y muerte son un recordatorio sombrío de los secretos ocultos entre los pasillos del poder durante una de las épocas más oscuras de la historia. Josef Mengele. Josef Mengele fue un personaje infame dentro del Tercer Reich. Nacido en 1911, Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte entre los oficiales nazis,
fue un doctor alemán que llevó a cabo atroces experimentos en prisioneros en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Con un perfil académico destacado, pero con una mentalidad terrorífica por la ideología que compartía con Hitler, Mengele se convirtió en el médico principal de Auschwitz. Su obsesión por realizar ensayos genéticos aberrantes y su participación en la selección de prisioneros para las cámaras de gas le valieron un lugar deshonroso en la historia. Escuchemos a una sobreviviente hablar de su obsesión por los gemelos. But we were used in experiments 6 days a week. Part of it was physical study of twins, naked. Measurements, comparisons to see how we were alike, how we were different, and how close we were to the Aryan race design. Al final de la guerra, Mengele huyó a Sudamérica como tantos otros prófugos, logrando evitar la justicia durante décadas. Vivió en Argentina y Paraguay y finalmente se instaló en Brasil bajo una identidad falsa. Contrariamente a muchos nazis que intentaron reinventarse, Mengele no renegó de sus atrocidades y nunca mostró remordimientos por sus acciones. Murió en 1979 mientras nadaba en Brasil y su fallecimiento fue catalogado como un accidente. Debido a la falta de información, la verdadera causa de su muerte sigue siendo incierta, generando rumores y teorías conspirativas entre los más confabuladores de los historiadores. Otto Skorzeny. Otto Skorzeny, nacido en 1908 en Viena, Austria, se ganó la reputación de ser uno de los comandos más audaces y temerarios de la Alemania nazi. Conocido por liderar la intrépida operación que liberó a Benito Mussolini de su cautiverio en el Gran Sasso en 1943, consiguió el respeto de Adolf Hitler y se convirtió en un personaje destacado en las SS. Después de la guerra, fue capturado por las fuerzas aliadas, pero su ingenio y su habilidad para convencer a sus captores le valieron la liberación a cambio de datos del régimen. En sus últimos días, Skorzeny sorprendió al mundo al distanciarse de las ideologías nazis. Se convirtió en un empresario y consultor internacional, trabajando con gobiernos y corporaciones en el Medio Oriente y América Latina. Falleció en 1975 en Madrid, España, por un cáncer de pulmón. Algunos argumentan que su cambio de rumbo al renunciar a las creencias nazis fue un intento de reinventarse, mientras que otros lo ven como un ajuste pragmático para sobrevivir en la posguerra sin ser tildado de genocida por el resto de sus días. Bajo la conducción de Hitler, el nazismo exterminó a más de 6 millones de judíos por un fanatismo doctrinario que creía en la existencia de una raza superior y avasalló a toda Europa durante muchos años. Sin embargo, solamente el liderazgo del Führer no hubiera sido suficiente para esta masacre y reinado del terror. Todos los hombres de los que hablamos en este episodio fueron fundamentales para la construcción del Tercer Reich, la tiranía más brutal y sanguinaria del siglo XX. Si bien el protagonismo del canciller alemán es innegable, no debemos olvidar que los altos mandos nazis fueron tan responsables como el líder. Es una lección histórica que las sociedades no debemos olvidar para evitar que la tragedia se repita. De esta manera estamos terminando el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.